Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Juan Pablo y bienvenido al canal Dios ha mostrado su gracia. Y le doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que me da de hacer este estudio bíblico de guerra espiritual. Y si me acompañan en el libro de los Hechos, capítulos 19, que es por el cual voy a traer este estudio de guerra espiritual, pero te recomiendo en la tranquilidad de tu casa, de tu hogar, que leas todo el capítulo 19 de el libro de los Hechos. Pero antes de empezar vamos a orar, así nos presentamos delante de nuestro Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia, Señor, en esta hora, en esta tarde, Señor, en este día. Me presento delante de ti, Espíritu Santo, Dios mío, para que en tu nombre, Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre amado, estés abriendo, Señor, los corazones, las mentes, Señor, que sean abiertos, Padre amado, los corazones en esta tarde, en este día, y que puedan escuchar tu mensaje, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Y también te pido que pongas palabras en mi boca, Espíritu Santo, para que este tema de la guerra espiritual sea conocido y sea para aquellos que no conocen sobre este tema, Señor, que a la luz de tu palabra conozcan un poco más de lo que es la guerra espiritual, Padre amado, en el nombre de Jesús y por Jesús te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Y bueno, como decía al principio del video, vamos a leer en el capítulo 19 del libro de los Hechos, en el versículo 11, que dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, versículo 13, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondió el espíritu malo y dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Versículo 20. Y el versículo 11 vemos que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, ¿no? Y vemos que Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús en el capítulo, si me acompañan, en el capítulo en el capítulo 9 vemos la conversión de Saulo de Tarso, que luego sería el apóstol Pablo, ¿no? También sería importante que leyeran en su casa, en la comodidad de su hogar, todo el capítulo 8 de el libro de los Hechos, y capítulo 9, que relata la conversión de Saulo.
Y vemos cómo Saulo de Tarso, que se convertiría en el apóstol Pablo, tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús. Por eso que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Por qué? Porque él tuvo un encuentro personal, genuino con el Señor Jesús. Y Dios quiere de nosotros, el Espíritu Santo quiere de nosotros que primeramente tengamos un encuentro personal con Él, con Jesucristo, con el Hijo del Dios viviente. Y vemos como en primera medida, digamos, que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y si queremos que Dios haga milagros extraordinarios en nuestra vida, tenemos que tener un encuentro personal, genuino con el Espíritu Santo, como lo tuvo el apóstol Pablo, que en su momento era Saulo de Tarso, quien tuvo un encuentro personal con la segunda persona de la Trinidad, que era Jesucristo de Nazaret. Y dice que el versículo 12 era tal la unción que tenía el apóstol Pablo, que dice que le llevaban los enfermos, los paños, delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Y los espíritus malos salían, ¿por qué? Porque Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y Dios quiere hacer milagros extraordinarios en tu vida y en mi vida. Pero tenemos que alinearnos con el Espíritu Santo. Tenemos que tener una vida consagrada con el Espíritu Santo. Tenemos que tener una vida de santidad. Más allá de nuestras imperfecciones como ser humano. Más allá de que tal vez nuestra carne muchas veces nos juega en contra. Tal vez que vivimos en un mundo rodeado de la carne, ¿no? De seres humanos, tanto cristianos y no cristianos, que tal vez ellos no buscan a Dios como realmente se merece su palabra. Y tenemos que tener un encuentro real, genuino con el Espíritu Santo, ¿no? Si queremos realmente que Dios nos use como Dios lo usaba al apóstol Pablo, tenemos que entregarnos totalmente a Él. Y dice que los espíritus malos salían, versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Y son los que tenían espíritus malos. Y podemos ver en el versículo 13 cómo en el mundo espiritual los espíritus de diferentes jerarquías, como dice Efesios capítulo 6, ¿no? Versículo 12, ¿no? Que ahí habla de los diferentes, ¿no? Jerarquías, ¿no? En el mundo espiritual, del mundo de las tinieblas, ¿no? Pero en el mundo espiritual se conoce quién es realmente un hijo de Dios y quién no, quién realmente tiene la unción y quién no la tiene, quién realmente sigue a Dios de corazón y quién realmente va a una iglesia o se dice ser cristiano y después su corazón está alejado de Dios y su vida no está consagrada a Dios. Por eso que en el mundo espiritual se sabe todas las cosas, ¿no? Y este espíritu dice el versículo 15 dice: pero respondió el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco. O sea que el espíritu malo sabía quién era Jesús de Nazaret, sabía quién era el apóstol Pablo, pero le dice y le responde a estas personas: ¿y ustedes quiénes sois? ¿Quiénes son ustedes que me vienen a reprender en el nombre de Jesús? Si ustedes no tienen una vida de santidad, no tienen una vida de armonía, no ayunan, no oran, no claman a Dios, no renunciaron a las cosas de este mundo. Entonces este espíritu sabía perfectamente quién era Jesús y quién era el apóstol Pablo. Pero le dijo a estas personas: ¿y ustedes quiénes son? Y el hombre, versículo 16, en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y vemos en esta persona, ¿no? Vemos una fuerza, ¿no? Sobrenatural. Porque dice que una sola persona dice que estaba, ¿no? Con ese espíritu humano y pudo más que ellos, de tal manera que huyeron desnudos y heridos. Y dice que esto fue notorio en todo lo que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos.
Y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el espíritu malo sabía quién era Jesucristo de Nazaret. El espíritu malo sabía que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Era la segunda persona de la Trinidad. El espíritu malo sabía lo que decía Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El espíritu malo sabía que en Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo mismo era Dios hecho hombre. Eso sabía el espíritu malo. Y también el espíritu malo sabía que el apóstol Pablo había tenido un encuentro genuino con Jesucristo de Nazaret, como recién le decíamos en Hechos capítulo 9. Y el espíritu malo sabía que el apóstol Pablo rindió su vida. No le importó el pasado, no le importó nada del pasado, como dice el capítulo 8, que perseguía a la iglesia, los mataba, los mandaba a la cárcel. Pero sin embargo él tuvo un encuentro genuino con Jesucristo de Nazaret, Hechos capítulo 9. Y el espíritu malo sabía que su conversión era genuina. Entonces había poder, autoridad, había unción del Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo. Por eso que el versículo 11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y los espíritus malos sabían realmente quién era el apóstol Pablo. Por eso el versículo 12 dice que los espíritus malos salían. El versículo 15 dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El espíritu malo sabía, los demonios sabían, las huestes espirituales de maldad sabían quién era el apóstol Pablo, Y dice el versículo 17, que tuvieron temor todos ellos, era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y el versículo 19 dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Por eso es importante en esta tarde, en este día, si tienes libro de magia, o tienes libro de ocultismo, o de cualquier cosa del mundo de las tinieblas, tienes que quemarlo, destruirlo, reventarlo a esos libros y creer en Jesucristo de Nazaret como tu único y suficiente Salvador personal, y tener un encuentro genuino como tuvo el apóstol Pablo, Hechos capítulo 9. Y trae esos libros de alta magia, sea negra, blanca, la que sea. Y trae los libros de brujería, todos esos libros. Quémalos, destrúyelos y cree en el Dios viviente, en el Hijo del Dios viviente. Porque en el mundo espiritual se sabe quién realmente tiene el poder y la autoridad. Y es el poder y la autoridad lo tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay otro Dios, solamente el Dios de Israel, como dice Jeremías capítulo 10, versículo 10. Solamente hay un solo Dios, que es el Dios de Israel, que envió a Jesucristo, a su Hijo, a morir por la cruz del Calvario, por mis pecados, por Juan Pablo y por toda la humanidad de todos los tiempos. Ese es Jesucristo, el eterno, el Dios todopoderoso. Y como decía recién, en el mundo espiritual se sabe quién está bien en las cosas de Dios y quién no está bien en las cosas de Dios. Por eso que el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes soy? ¿De qué me predican? ¿De qué me reprenden? ¿O de qué me están desautorizando si no tienen autoridad para echarme? No tienen autoridad en el nombre de Jesús, porque su vida no va conforme a la palabra, porque su vida no está en santidad, porque tú no has tenido un encuentro como tuvo el apóstol Pablo. Y Dios hacía milagros extraordinarios. Y es mi oración en este día, que Dios haga milagros extraordinarios en tu vida, en mi vida, como hizo por mano de Pablo. Y bueno, como decía en el versículo 19, que dice que muchos trajeron los libros de magia y muchos otros libros y los quemaron delante de todos. Y el versículo 20 dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, la palabra del Dios Todopoderoso. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Santo sea su nombre. Por eso que es bueno, en Efesios capítulo 6 dice que debemos ponernos la armadura de Dios. Capítulo 6 del versículo 10 en adelante podemos leer hasta
versículo 19, podíamos leer hasta el versículo 18, 19, lo que es la armadura de Dios. Y dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre, contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones del celeste. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Por eso que tenemos que poner la armadura de Dios, como dice Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Pongamos la armadura de Dios. Pero en el mundo espiritual, como recién decía, se sabe quién está bien en las cosas de Dios y quién no. Por eso te invito, amigo, amiga, que te vuelvas a Dios de todo corazón y que todos tengamos, yo me incluyo a mí mismo, que todos tengamos un encuentro genuino con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vamos a leer también en Marcos capítulo 16, versículo 17, que dice que, hablando Jesucristo de Nazaret, Jesús resucitado, hablando en Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Y tenemos la autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera demonios, porque Él dice que una de las señales van a ser que en mi nombre echarán fuera demonios. Y podemos leer también en el libro de Juan 1:12, que dice que Él nos dio autoridad, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, poder y autoridad de ser hechos hijos de Dios. O sea que el Señor Jesús nos dio poder, autoridad, nos dio potestad, poder y autoridad como hijos de Dios, de echar fuera demonios, de guerrear en el mundo espiritual, como lo hizo el apóstol Pablo y como lo hicieron los discípulos y el mismo Señor Jesús de Nazaret. Y Dios quiere que seas un guerrero, una guerrera, que seas, levántate en este día como guerrero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque en mi nombre echarán fuera demonios. Dice que Él nos dio el poder, la autoridad como hijos de Dios, dice Juan 1:12. Mas a todos los que recibieron le dio poder y autoridad como hijos de Dios. Y en Hechos 1:8 dice que, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último en la tierra. Dice 1:8 de Hechos, dice, pero recibiréis poder. Y en Efesios capítulo 6 dice que tenemos que ponernos la armadura de Dios. Porque no tenemos lucha contra los seres humanos, no tenemos lucha contra carne ni sangre, en otras palabras, contra los seres humanos. Sino tenemos lucha en el mundo de las tinieblas, en el mundo de maldad, como recién leía en Efesios capítulo 6, versículo 12. Por eso, en este día te invito, amigo, amiga, que te pongas la armadura de Dios y que seamos todos guerreros espirituales en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, Padre amado, vengo ante tu presencia en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, leído tu palabra, he traído tu palabra, Señor. He hecho un estudio bíblico conforme a tu voluntad, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús ahora imparto tu presencia, tu unción, tu fuego, Espíritu Santo. Por eso en esta tarde, en este día, invoco una legión de ángeles, príncipes de guerra. Ángeles, Señor, con la espada desenvainada, la espada dorada, en el nombre de Jesús de Nazaret, que estén luchando ahora a favor, Señor, de todos mis hermanos, mis hermanas que estén escuchando este audio, este video, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tomen posición de guerra, de combate. Ángeles príncipes, ángeles, Señor, con la espada desenvainada, que estén guerreando a favor de mis hermanos, en el nombre de Jesucristo, el Señor, Padre amado, y que les sean abiertos los ojos espirituales, Señor, a mis hermanos, Señor. Que sean abiertos los ojos espirituales y que vean, Señor, el mundo espiritual, que vean, Señor, que tu palabra es una realidad, que tu palabra es real, que tu palabra es eterna, que vean que tu palabra es algo real y que existe el mundo espiritual y que a veces no alcanza con congregarse, a veces no alcanza con leer tu palabra, a veces no alcanza, Señor, con leer, ayunar, sino que tenemos que, Señor, guerrear. Tú nos diste
poder y autoridad sobre el mundo espiritual. Tú dijiste, una de las señales que van a hacer en mi nombre echarán fuera demonios. Por eso en el nombre de Jesús, Señor, te pido, Dios mío, que los ojos de mis hermanos, los 5 sentidos espirituales sean abiertos, Señor. Así como los 5 sentidos físicos en el mundo espiritual sean abiertos, Señor, a toda aquella persona que esté escuchando este audio. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Y los ángeles estén cortando cabeza, apuñalando y llevando a los espíritus al abismo. Y que sean las personas liberadas, sean sanadas, sean liberadas por el poder, por la unción del Espíritu Santo, Padre amado. En el poderoso nombre de Jesús. Y por Jesús te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, me despido. Espero realmente que este estudio bíblico sea de bendición para tu vida, que sea bendición para tu vida, tu familia. Te pido que lo compartas, que le des me gusta y sigue recomendando este canal. Dios ha mostrado su gracia. Mi nombre es Juan Pablo, que Dios te bendiga. Shalom, shalom. Amén.